Ya, Miss. Listo. Está bien, Miss. Depende de ustedes que no haya tarea. Así que atentos. Esta clase ya la vimos la semana pasada, pero la vimos así de forma fugaz porque estábamos con el tema del aniversario en la cabecita y todo ello. ¿Ya? Ahora sí ya un poquito más relajados del tema del aniversario, pero teniendo en cuenta que se viene el examen, hay que estar mucho más atentos, mucho más participativos. Si no veo tu participación, sí voy a tener que dejarte un trabajito pequeño, pero trabajito. Así que depende de ustedes, ¿ya? A ver, entonces vamos. Habíamos hablado de la norma jurídica. ¿Te acuerdas que habíamos analizado esta imagen la semana pasada? ¿Qué representa? Una igualdad. Librito. Igual. La ley. Lee. Justicia. La teoría de las leyes. No, la balancita. ¿Qué representa? La igualdad. La igualdad. La igualdad. Igualdad porque no está inclinada a ningún lado, ¿verdad? Está de manera equitativa, igualitaria, para todos. Y es así como se entiende una norma, que tiene que ser de forma igual, porque la norma es general, no se basa de alguien individual, en una persona, sino la norma menciona actos, deberes que deberíamos cumplir, y si no cumplimos, pues tendremos algún tipo de sanción, que es una sanción general, no destinada a un grupo individual, ¿ya? Entonces, más o menos vamos a recordar un poquito. ¿Qué era una norma jurídica? Una norma jurídica era el esquema o un programa de conductas que disciplina justamente la conducta social o disciplina la conducta social, claro, pero en un lugar y en un momento determinado. Por ejemplo, esta norma jurídica, ¿ya? Tenemos en realidad las normas morales, las normas religiosas, normas sociales, que son normas, ¿sí? Que deben ser cumplidas, sí, pero no tienen de repente el rango de una norma jurídica. Es decir, estas son normas que están más relacionadas con la actitud de cada ser humano, que es de manera individual, ¿ya? Pero la norma jurídica no es algo que el ser humano, o sea, característica del ser humano. Una norma jurídica es un elemento básico, ¿ya? Del sistema jurídico. Entonces, esta norma jurídica, a diferencia de estas tres anteriores, va a ser, tiene dos ámbitos. La norma jurídica tiene dos disciplinas, el ser y el deber ser. El ser está basado en la realidad, dice la norma jurídica, y el deber ser va a expresar un juicio de valor. ¿Por qué? Porque regula la conducta humana. ¿Cómo es que te regula la conducta humana? Te regula justamente cuando en el... a ver, ¿quién me responde? ¿Qué libro o qué texto que nosotros tengamos en nuestro país es justamente aquella dirigida a la que regula nuestra conducta? En aquella La Carta Constitución. La Magna. Carta Magna. La Carta Magna. Constitución está mencionando nuestros deberes Constitución y política. sí, sí, sí. Magna, Constitución, CPP es lo mismo. ¿Listo? Ahora, en este documento están basados los derechos fundamentales, como el derecho a la vida, derecho a un nombre, etcétera, ¿ya? Y los deberes también que nosotros tenemos que cumplir. Un deber, por ejemplo, es aquel que tiene un rango, un juicio, un deber es algo que, según se menciona en la Constitución, se tiene que cumplir. ¿Listo? Ahora, ¿qué pasa si yo no cumplo con ese deber? Porque recuerda que así como tienes tus derechos, también tú tienes tus deberes. Y si yo no cumplo con ese deber, ¿ya? Que va en contra de repente de alguna norma de la Constitución, podría yo recibir un castigo. Entonces, a diferencia del resto de las normas, la norma jurídica es aquel en la que el Estado impone su fuerza. ¿Y para qué le impone? Justamente para garantizar, a ver, ya, para garantizar su cumplimiento,
¿ya? ¿Y cómo vamos a garantizar el cumplimiento? Fácil. Habíamos visto este cuadrito también la semana pasada. Menciona que para que exista o se pueda servir como sustento la elaboración de una norma jurídica, tenía que exigir tenía que cumplir este esquema, ¿ya? Una norma jurídica se basaba en un supuesto primero, que es algo general, ¿ya? Una descripción de una situación hipotética, algo que podría pasar, ¿listo? Esto sumado al nexo lógico, ¿no? El vínculo entre el supuesto y la consecuencia, es decir, a raíz de este acto puede ocurrirme esto o podría yo tener este castigo. ¿Dónde se atribuyen las consecuencias, los castigos, de repente las diferentes reacciones que se van a tener según la conducta que el ser humano presente? Esto está mencionado en la Constitución, ¿no? En la que la vamos a definir según la gravedad del delito que se cometa, si es leve, si es grave, si es muy grave. Entonces, de acuerdo a la intensidad o a la gravedad, vamos a tener diferentes, de repente, ¿no? La que es muy leve puede ir a, a realizar trabajos para el servicio común, como ir a limpiar las calles, limpiar, los que hacen servicio común, pues, ¿no? Cuando se le envía a una persona para cumplir con algún castigo limpiando las calles, etcétera, en enmendación de algún error que él haya cometido. Ahora, si es grave, si es grave, podría ser no menor a 2 años y tampoco mayor a 5 años. Y si es muy grave, no menor a 18 y no mayor de repente a 20 años, no mayor a 18 y no menor a 16 años, podría manejarse así, ¿ya? Entonces, estos castigos se van a implementar según se haya mencionado en el supuesto. En el supuesto caso que tú mates, este va a ser tu castigo. En el supuesto caso que tú robes, este va a ser tu castigo. Entonces son supuestos, son acontecimientos supuestos que tú podrías o no podrías realizar. Y según este supuesto que se va a hacer ya objetivo, cuando tú la hagas, cuando tú cometas algún delito, aquí está. Esta es la consecuencia. Y este nexo entre el supuesto y la consecuencia es justamente lo que va a implicar la creación de esa norma jurídica. ¿Ya? Más o menos esto habíamos trabajado la semana pasada. Ahora, entonces, en conclusión, a ver, si tenemos 3 poderes del Estado, como el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial, según estos 3 poderes del Estado, ¿quién crees tú que sea aquella que cree o que sea la encargada de crear las normas jurídicas? Constitución. No, la Constitución es donde están emanadas todas las leyes, sí, pero la pregunta es, ¿cuál de los 3 poderes, porque tenemos el poder legislativo, el poder judicial, el poder ejecutivo, ¿verdad? Dentro de los 3 poderes, ¿cuál de ellas crees tú que es la que se encarga de crear las normas? ¿Te La acuerdas del Constitución, poder ejecutivo? que es un ejecutivo. Poder ejecutivo. ¿Recuerdas de qué trata el poder ejecutivo? A ver. Vamos a ver. El poder ejecutivo Sí. se encarga de diseñar y ejecutar el proyecto. Ya, el Poder Ejecutivo se encarga de ejecutar, de hacer cumplir una ley, ¿ya? Entonces, si ella se va a encargar de hacer cumplir una ley, no podríamos decir que ella nos va a dar la ley, porque ella está encargada de hacerla cumplir, ¿no es cierto? Entonces, descartamos al Poder Ejecutivo y tenemos 2, el Poder Judicial y el Poder Legislativo. ¿El poder legislativo de qué trata y el poder judicial de qué trata? A ver, Dan, ¿de qué trata el poder legislativo? Y Juan Alejandro, ¿de qué trata el poder judicial? ¿Me puede repetir otra vez? ¿De qué trata el poder judicial, Juan Alejandro?
Mm, sobre los juicios. Ya, el Poder Judicial podríamos entender como ya el acto de implantar el castigo, ¿no es cierto? Sí, Ah, listo. Entonces, si él va a implantar el castigo, es porque, si ese castigo lo va a implantar es porque existe ya dentro de una norma, ¿verdad? ¿verdad? Y si esa norma ya existe, ¿podríamos decir que el Poder Judicial se encarga de crear las normas? No, sí, no. De implantar los castigos, es decir, el Poder Ejecutivo se encarga de ejecutar, hacerlas cumplir. Pero ¿cómo la hago cumplir si todavía de repente el ciudadano no tiene un castigo implantado? Ahí, entonces esperemos al Poder Judicial. El Poder Judicial es quien le va a implantar el castigo. Pero ¿y el Poder Judicial bajo qué régimen va a implantar el castigo? Ah, es que él se va a basar del Poder Legislativo, porque dentro del Poder Legislativo mencionan las diferentes clases de normas, o perdón, dentro de la norma jurídica, los diferentes castigos que se van a implantar según la gravedad del acto del ciudadano. Entonces, ¿quién se encarga de crear las normas jurídicas? El ¿El legislativo. Congreso? El legislativo. El El poder, Congreso El legislativo. Congreso. El no, poder legislativo. el poder legislativo es la encargada de crear, ¿ya? De crear las normas jurídicas. El Poder Judicial de implantar, de decirte, este castigo va a ser para Pepito. Y el Poder Ejecutivo de hacer que ese castigo Pepito lo cumpla, sí o sí. ¿Listo? Miss, Dime. dice Listo. Miguel que si lo puede dejar entrar. Pero si Miguel no me ha pedido el acceso. No sé, debe llamarse 100 aparece. Judith Dosa o Miguel Acevedo. Recién, pero recién ha ingresado. Listo. Ah, sí, sí, sí. Ya. Ya le dije. Muy bien, gracias, Isaac. Listo, entonces, a ver, presta atención, ¿ya? Entonces, estamos hablando de la norma jurídica. ¿Cómo es que se va a hacer el cumplimiento? Escucha, porque eso no está mencionado acá en la diapositiva, pero sí te lo estoy explicando y es algo que yo voy a evaluar en el examen, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de norma jurídica, ya tenemos que tener sobreentendido que en nuestro país tenemos 3 poderes, ¿no es cierto? ¿Y cuáles son esos poderes que emana el Estado? Que hace un momento... Legislativo, La, ejecutivo y judicial. Los 3 poderes son el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. Entonces, en forma de resumen, ¿de qué comprende cada poder? De manera sintetizada es justamente el ejemplo que te puse, ¿no? Por ejemplo, si Pepito cometió un error, Pepito tiene que ser castigado. ¿Quién va a decir qué castigo tiene que realizar? Es el Poder Judicial. Pero para poder darle el castigo, tenemos que tener la lista de castigos, pongámosle así, la lista de castigos para Pepito, ¿verdad? ¿Quién va a crear esa lista de castigos? Es el Poder Legislativo, que ya no se va a llamar lista de castigos, se va a llamar normas jurídicas, ¿ya? Esas normas el ciudadano tiene que cumplir, porque tiene que cumplir, es un deber cumplir esas normas. Si tú no las cumples o vas en contra de esas normas, el Poder Judicial te va a poner un castigo que están dentro de esas normas. Entonces, ya el Poder Judicial ha visto lo que ha hecho Pepito, agarró una de esta lista de normas que él ha incumplido y ha decidido castigarlo, y el Poder Judicial menciona, Pepito va a ser castigado por esta norma. Entonces ya vimos qué rol cumple el Poder Legislativo, qué rol cumple el Poder Judicial. ¿Y cuál es el rol del Poder Ejecutivo? Ya sabemos qué castigo tiene Pepito, ese castigo está mencionado en el Poder Legislativo, entonces nosotros como Poder Ejecutivo lo que vamos a hacer es que se cumpla el castigo. ¿Listo? Porque ellos son los encargados de hacer cumplir las leyes, de hacer acatar. El Poder Legislativo de crear las normas y el Poder Judicial de implantar el castigo. ¿Listo? Entonces, ¿quién crea las normas judiciales o las normas jurídicas?
Poder legislativo. Dentro de la norma jurídica tenemos el elemento de sistema, bueno, es un elemento, perdón, básico del sistema jurídico. ¿Por qué? Porque nos va a mencionar el ser y el deber ser. Dentro del ser es la realidad y dentro del deber ser es el saber actuar, lo que debo hacer, lo que es correcto hacer. Y si yo no cumplo con mi deber, hay ciertos castigos que según las normas jurídicas han mencionado, hay ciertos castigos que yo voy a tener que pagar o tener que enfrentar porque no estoy cumpliendo con mi deber. ¿Quién me va a implantar esos castigos? El Poder Judicial. Ahora, ya hablamos del nexo, del supuesto y la consecuencia. El supuesto vendría a ser el poder legislativo. ¿Por qué? Porque son justamente las normas que son planteadas de forma general, que tú de repente no sabes que es un delito, pero dentro de ella sí se menciona como un delito, ¿ya? Entonces, porque ojo, no solo puede haber delito de matar, de violar, etcétera, sino de repente tú has querido, te pide un amigo un favor, y como tú eres recién de repente, imagínate que mañana sacas tu DNI, y estás muy emocionado porque por primera vez tienes tu DNI, y un amigo viene y te menciona, pues no, y como tú eres un inexperto y recién estás sacando tu DNI, te dice, te doy 100 soles y me prestas un ratito una copia de tu DNI. Y de repente tú le prestas y le das la copia. Por una copia me van a dar 100 soles, me parece bien. ¿Te parece que es un delito eso? ¿Sí? ¿Te parece? Sí, porque también me podrían engañar al chico también. Claro, pero tú en el momento de repente, no, o sea, ¿qué tan grave puede ser si lo estoy prestando? Tú Nada. no sabes si es grave o... Y claro, y viene otra persona y también me pide el DNI. Ya, pues ya mira, en un día, por prestar para que saquen copia, de repente gané hasta 300 soles. Un día. Pero yo no sé con qué fin. De repente uno de ellos ha sido mi amigo y solo ha querido mi DNI, la copia, para saber de repente mis datos. Pero uno de ellos no es tan amigo mío y yo he utilizado la copia de mi DNI para hacer alguna compra o para estar de repente presentando la copia de mi DNI, hacerme cómplice de algo. Entonces, yo no sé en qué estaba, yo no sabía que había cometido un error, pero mi DNI estaba ahí. Y de repente los policías o los peritos que hagan las investigaciones encuentran justamente quiénes son los implicados y encuentran mi DNI. Me van a ir a buscar y me van a detener. ¿Y yo qué voy a decir? ¿Que presté a Pepito mi DNI? No, porque yo soy responsable de mis actos. Entonces van a pensar que yo estuve dentro de repente de esa organización, qué sé yo, cuando yo ni siquiera estoy enterada. Entonces hay algunas acciones que escapan de nuestras manos por irresponsabilidad, claro, y que dentro de ellas podríamos ser castigados. Ahora, Missy, ¿qué pasa si es que el DNI se te pierde? Es que justamente cuando el DNI se te pierde, lo que sugieren es, apenas se te perdió, denuncia que se te perdió, denuncia que te robaron, etcétera. Sí va a haber segunda clase. En la segunda clase hay práctica. Listo. Entonces, Ya mismo. ya, si se te pierde, lo que tienes que hacer o lo que los padres hacen es colocar una denuncia. ¿Por qué? Porque si en ese momento, dentro del plazo de que tú denunciaste que se te perdió, y obviamente hay un trámite para poder recuperar el DNI y el otro se dé por inválido, ¿ya? Hay un tiempo ponderado de 15 días o hasta un mes. Entonces, si dentro de ese rango de tiempo yo puedo presentar que yo puedo presentar cuando a mí de repente me investiguen y encuentren mi DNI y yo pregunté en qué fecha está y me dicen una fecha que está dentro del rango en el que yo puse la denuncia, puedo presentar mi denuncia y decir, pero antes que ocurra eso, a mí se me ha perdido el DNI y acá yo lo denuncié. Entonces con eso yo ya puedo dar por inválida. Entonces ya podrían entender de que alguien ha sustituido o ha utilizado mi DNI sin mi autorización. Y yo denuncié esa pérdida o ese robo. Pero si yo de repente veo por algo innecesario y no denuncio ni la pérdida ni el robo, entonces puedo ser cómplice de algún delito que de repente yo ni estoy enterado, ¿ya? Entonces, esos castigos, esos supuestos castigos son justamente la norma jurídica, que son una lista, entendamos la norma jurídica como una lista de castigos puede ser para una persona, puede ser para una institución, para una empresa,
¿ya? Pero son normas generales, no son normas que van a definir de forma individual, es decir, este castigo va a ser para Miguel, este castigo para Isaac, este otro para Dan. No, no van a mencionar Porque igual, sino que es general. Y tú, porque imagínate, si tendríamos que individualizar cuánta cantidad, cuánta es la población, tendríamos que tener una norma por población, por cada individuo. No, ¿verdad? Entonces tenemos normas que se van a trabajar de forma general para todos. Si tú cometes un error, Miguel, y si tú sabes que es un error porque lo leíste en la Constitución, que matar es un delito, entonces tú sabes ya el castigo que te van a implantar. Y si por ahí de repente otra persona también mata, va a tener el mismo castigo de repente que cometa la persona anterior, porque el delito en sí no cambia. Ambos cometieron homicidio. Entonces, para ambos, el mismo castigo se va a implantar. Ese castigo está mencionado en la Constitución. Ese castigo son los supuestos. ¿Por qué? Porque somos una cantidad determinada de personas dentro de un país, pero no todos tienden a matar. Pero sí sabes que existe, que si tú matas, podrías recibir un castigo. ¿Listo? Por eso te digo, es un supuesto. Tú podrías, como no podrías cometer ese delito. Entonces, ese supuesto, cuando ya la norma empieza ya a tener peso sobre ti, cuando tú ese supuesto lo vuelves en una consecuencia. ¿Y cuando lo vuelves en una consecuencia? Cuando tú justamente cometes el acto ilícito. Puede ser el homicidio, puede ser el acto de robar, etcétera. Cuando tú ya cometes el error, ya podrías pensar en qué consecuencia. Después tú sabes que cada acto tiene una consecuencia. Entonces, en un acto ilícito, en un robo, en un delito, también ha habido consecuencias. Y esas consecuencias el juez no se las va a inventar. Esos castigos están determinados en la norma jurídica dentro de la Constitución. ¿Ya? Ahora, no confundamos una norma con la ley. ¿Listo? La ley es una fuente de derecho. Dentro de la ley están las normas, más no las normas dentro de ley. La ley tiene mucha mayor jerarquía. Dentro de ella están recién las normas establecidas. ¿Ya? Ahora, vamos a analizar un poquito esta pirámide. ¿Recuerdas quién es ese autor que está aquí al costado? Max, Hans Kelsen. Hans Kelsen, muy bien. Salvados por la campana. ¿Me escucha? Hans Kelsen mencionaba en su teoría o en la pirámide que él creó, que dice él que todo sistema, nuestra constitución en sí es un sistema, no todos los países están basados bajo un sistema. Este sistema menciona él, porque ojo que esta pirámide no fue basada o no fue hecha específicamente para Perú, sino es un modelo para todos los países en sí, pero que el Perú lo ha manejado de esta manera. Kelsen dice que tiene que haber un poder que no es el poder absoluto, sino que sobre ella haya uno con mayor jerarquía. Aquí está la de mayor jerarquía que él. Pero a su vez, ¿quién es Sabella Tesa? ¿Saben? es Isaac Miss. Ya. Es Isaac. Sobre esta misma, a ver, teníamos por ejemplo, podríamos decir, tenemos esta parte de la pirámide, ya, este sector. Sobre este sector tiene que haber una con mayor jerarquía. Sobre esta, otra con mayor jerarquía. Sobre esta, otra con mucho más mayor jerarquía. Y sobre esta, otra, y sobre esta, otra, y sobre esta, otra. Entonces, si nos planteamos en Kelsen, ¿podríamos decir que la parte de la jerarquización es infinita? No. Pero a mí se dice que una sobre otra, y sobre otra, y sobre otra. Es decir, nadie va a tener el poder absoluto. Entonces, ¿podríamos mencionar que van a ser infinitas? No. Porque Kelsen menciona, pero no pongamos así que el poder o la jerarquización va a ser infinita. No, dentro de esta, si nosotros consideramos en el Perú
que todos estamos gobernados bajo la Carta Magna, bajo la Constitución, entonces quiere decir que sobre esta hay un poder con mucho, hay un cargo con mucho más poder que esta. Pero esta ya no se va a escribir, ya no se va a ver, no se va a plasmar, pero sí se va a sobreentender. ¿Cuál sería esta? Sería una norma supuesta, menciona Kelsen, ya para darle un límite a tu pirámide. En nuestra pirámide, el rango con mayor poder sería la Constitución, pero sobre ella estaría la norma supuesta, que es la que tiene mayor rango aún que la Constitución. ¿Y qué nos dice esa norma supuesta que no está escrita, que no está mencionada? Nos dice que tenemos que cumplir todas estas que se mencionan aquí. Entonces, esta de acá nos dice que tenemos que cumplir. Ya, como ella tiene mayor rango, me dice ella que tengo que cumplir lo que dice la Constitución me dice que tengo que cumplir lo que mencionan las leyes a su vez me dice que respete las resoluciones legislativas, que voy a cumplir a través de los decretos supremos y que voy a cumplir de manera individual en las resoluciones supremas. Esta va de forma individual, esta va dirigida por el Ejecutivo, por el Congreso, esta también está por el Congreso, pero que va a manejar más el funcionamiento del Estado, y esta es la que va a mandar, porque dentro de ella están todas estas, y sobre todo dentro de ella vamos a tener los derechos fundamentales de la persona, que es el núcleo de la sociedad, o bueno, la persona en sí, porque va a ser quien va a formar la familia, que sería el núcleo de la sociedad. Y sobre esta Constitución tengo la norma supuesta, que es la que me dice cumple. Entonces, como esa norma es la de mayor rango y es una supuesta porque no está, me dice que cumpla, entonces yo tengo que cumplir lo que dice acá, cumplir lo que dice acá, cumplir lo que menciona acá, lo que dice y lo que está mencionado aquí también. Esa es la estructura que menciona Kelsen, ¿ya? En nuestro país lo hemos trabajado de esta manera, poniendo en la cúspide a la Constitución, teniendo en cuenta ya que sobre la Constitución está una norma supuesta que nos emana o nos dice que tenemos que cumplir todas las que vienen a continuación. Entonces, si me dice que tengo que cumplir la Constitución, lo que dice la Constitución. ¿Y qué dice la Constitución? Nos dice que está denominada la Carta Magna y que es quien menciona los derechos fundamentales. Aquí van a mencionar las normas jurídicas, los derechos de la persona, los derechos, los deberes de la persona, y si va algo en contra de la Constitución, vas a ser castigado según lo mencione en cada rango. Por ejemplo, debajo de donde se mencionan todos nuestros deberes y derechos están las leyes, ¿ya? Y nosotros tenemos leyes orgánicas y leyes ordinarias. Estas leyes son emitidas por el Congreso, teniendo en cuenta que la ley orgánica va a entender todo lo que está relacionado con el funcionamiento del Estado. Y la ley ordinaria sí va a ver todo el ámbito general, ¿ya? Entonces, si la ley ordinaria va a ver lo general y la ley orgánica el funcionamiento del Estado, aún dentro de estas leyes hay una con mayor rango. La que ve de ámbito general estaría sobre la ley orgánica, porque la ley ordinaria ve de forma general y la ley orgánica solamente el funcionamiento del Estado. Entonces, incluso dentro de ellas hay todavía jerarquía. Debajo de las leyes tenemos las resoluciones legislativas. Y habíamos mencionado que si hablamos de resoluciones, estamos viendo el resolver un problema, ¿verdad? Eso es lo que nos da las resoluciones, pueden ser legislativas o pueden ser supremas. Ahora, ¿por qué una está más debajo de la otra? Ahora la vamos a explicar. Las resoluciones legislativas son emitidas por el Congreso también, al igual que las leyes, con la diferencia de que estas estaban en camino a ser leyes, pero por de repente puede ser alguna falta de característica, o de repente algún voto que les haya faltado, qué sé yo, no llegó a ser una ley. Se quedó en ser una resolución legislativa. Quiere decir, Miss, ¿no la voy a cumplir? Sí, la tienes que cumplir, pero de repente no va a tener el mismo castigo que no haber cumplido una ley, porque esta estaba en camino, más no se puede entender por ley, pero es un tipo de resolución. Otro tenemos los decretos supremos que están debajo de las resoluciones legislativas. Esos decretos supremos son emitidos por el Ejecutivo,
Dentro del Ejecutivo encontramos al presidente y a los ministerios, ¿ya? Estos reglamentos de los decretos supremos son normas con rango de ley que regulan actividades sectoriales, es decir, a algunos sectores, dirigido a ciertos sectores. Imagínate, aquí ya hablábamos de funcionamiento del Estado y de repente la ley ordinaria que hablaba del tema general. Aquí veíamos castigos generales. En las resoluciones legislativas son aquellas que iban en camino a ser ley, pero no llegaron a ser ley, pero sí las tenemos que cumplir. Estas son emitidas por el presidente y los ministros encargados o dentro del Poder Ejecutivo, pero solamente dirigido a algunas actividades dirigidas a sectores. Y las resoluciones supremas son para resolver, sí, pero no resolver de forma general, sino resolver problemas de forma individual en cada ministerio. Es decir, si tenemos el Ministerio de Educación, son dirigidas o encargadas para resolver problemas justamente relacionados con la educación. Si hay problemas en el Ministerio de Cultura, el Ministerio de Cultura se va a encargar de resolver solo los problemas relacionados con la cultura. Si hay problemas en el Ministerio de Energía y Minas, solo van a resolver problemas de energía y minas. Imagínate que alguien vaya a hacer una denuncia de energía y minas, a ver, relacionada a que de repente a la contaminación ambiental que hacen las minas, al Ministerio de Educación. El Ministerio de Educación no le va a dar ni un resultado, ni una respuesta, ni una resolución al problema, porque acaban los problemas de forma individual. Entonces, si yo tengo que hacer una denuncia aquí, no la puedo hacer al Ministerio de Educación, sino va a ser al Ministerio de Energía y Minas, porque los castigos van a ser implementados de forma individual a cada ministerio. ¿Listo? Ya. ¿Tienes dudas aquí o no? No, mis. No, todo claro. Sí, mis. Listo. Voy a subir una práctica. Bueno, no voy a subir, la voy a compartir ahorita. A ver. Aquí está. Ya. Esta práctica. Es como tarea, Miss. No, nos falta un Zoom. Te voy a dar un. A ver, vamos a dividirnos. Son 3 preguntas para cada uno. Sí, una pregunta para cada uno. Y volviendo en el siguiente Zoom, voy a preguntar y luego vamos a comparar tus respuestas con las mías. ¿Te parece? Miss. Está bien, Miss. Listo, perfecto. Entonces, para que no lleves tarea. Alejandra se va a encargar de la primera pregunta. Listo. La segunda pregunta es para Dan. Ya, mis. Listo. A ver, aquí tienes la primera pregunta y la segunda. No sé si le toman una captura con su celular o lo leen o lo anotan ahí, porque finalmente es una sola pregunta. La tercera pregunta está dirigida a Angelo. La cuarta pregunta a Brian. ¿Listo? Ahí está la cuarta pregunta a Brian. La quinta pregunta está dirigida a Isaac. Miss, Dime. un ratito, pongan las 5, voy a tomarle una captura. La sexta. Ya, voy a tomarle una Miss, pon un ratito la 3 para tomar captura. Un ratito. Miss, a mí no me dijo cuál era. San Miguel, la sexta. Ya. Aquí está la Ya a mí ya le tomé ya. La 3, Miss. las respuestas. Ahí están las tres. La 3. La séptima pregunta para Sebastián. Ya está. La octava pregunta para... Uy, ¿quién me falta? ¿Juan Alejandro se fue? Ah, no, ahí está. ¿No sigo acá? Juan Alejandro, octava pregunta. ¿A quién le falta su pregunta? Alguien salió. Salieron 2. Ya bueno, responsabilidad de ellos. Entonces yo hago la 9 y la 10. Y si alguien se conecta, ya ahí lo pueden trabajar. ¿Listo? ¿A alguien le falta porque se va a quedar sin nota? No, ¿verdad? Listo. Entonces tienes que... No, Miss. Anótala, dime a qué pregunta bajar. Queda 1 minuto. En el segundo Zoom lo resolvemos.
Nos conectamos al segundo Zoom, ¿ya, chicos? Está bien, Miss. Listo. Ok, Miss.